Mi hija de 6 años dijo algo inocente, y me reveló la peor verdad sobre mi esposa. Siempre creí que mi vida era, dentro de todo, bastante ordinaria. No perfecta, claro, pero estable. Normal. Y durante años esa normalidad me reconfortaba. Me gustaba. Siempre he sido un tipo sencillo. Me levanto temprano, llevo a cabo mis responsabilidades, regreso a casa, paso tiempo con mi familia. No me interesa la fama ni las redes sociales ni los lujos. Lo que siempre quise fue construir una vida tranquila. Un hogar donde mi hija pudiera crecer sin sobresaltos. Con amor, con estructura, con padres presentes. Pero la vida tiene una forma retorcida de mostrarte que la estabilidad puede ser una ilusión. Una ilusión que, cuando se rompe, no se quiebra en silencio, explota. Y en mi caso, fue una explosión causada por una frase completamente inocente de una niña que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Me llamo Kevin, tengo 34 años, y llevo casado con Brock desde hace 9. Nos conocimos en la universidad, en un seminario de comunicación interpersonal, irónicamente. Ella era la típica chica de espíritu libre, creativa, con ese encanto de persona que parece vivir en una dimensión aparte, siempre rodeada de ideas y proyectos. Yo era más bien pragmático, metódico. Supongo que eso nos atrajo mutuamente. Ella me sacaba de mi zona de confort, y yo le daba estabilidad, estructura. Siempre creímos que éramos el balance perfecto. Durante los primeros años todo fue bien. Nos casamos después de graduarnos y alquilamos un pequeño apartamento en Raleigh. Eventualmente compramos una casa en las afueras. Nada lujoso, pero nuestro. Ella comenzó a trabajar como diseñadora gráfica freelance, lo que le permitió estar más tiempo en casa cuando nació nuestra hija, Ella. Yo conseguí un puesto como supervisor en una empresa de distribución logística. No era el trabajo de mis sueños, pero me daba lo necesario para que nunca faltara nada. Brock y yo pasamos por los altibajos normales de cualquier pareja. Momentos de mucha pasión, de conexión, y momentos de rutina. Pero incluso en la rutina, sentía que éramos un equipo. Había discusiones, claro, sobre cosas triviales o diferencias en la crianza, pero nada fuera de lo común. Siempre resolvíamos las cosas hablando. O eso creía yo. Nuestra hija, Ella, llegó como un huracán suave, si eso tiene sentido. Cambió todo, pero de una forma hermosa. Con sus rizos dorados, su risa contagiosa, su manía de preguntar absolutamente todo, incluso lo que no entiende. Criarla ha sido lo más sagrado para mí. No hay noche que no me acueste pensando en si lo hice bien ese día como padre. Y aunque muchas veces el trabajo me drena, ver su carita cuando llego a casa siempre ha sido mi gasolina. Ahora que lo pienso, quizás me conformé demasiado con eso. Con la idea de que mientras ella estuviera bien, todo lo demás se sostendría. Tal vez por eso dejé de notar señales. O peor, las noté, pero no quise verlas por lo que eran. Hace aproximadamente unos 5 meses, Brock comenzó a comportarse diferente. Al principio, eran cosas pequeñas. Se vestía mejor para hacer recados. Cambió su perfume, el mismo que usaba desde que la conocí. Comenzó a dormir con el teléfono en silencio, boca abajo, y más de una vez noté que lo llevaba incluso al baño. Cuando le pregunté por qué lo tenía tanto tiempo con ella, me dijo que estaba contestando correos de clientes o viendo inspiración en Pinterest. Le creí. Quise creerle. El sexo se volvió esporádico. Cuando ocurría, era técnico. Como si no estuviéramos haciendo el amor, sino siguiendo pasos memorizados para cumplir con un rol. A veces me miraba con una mezcla de culpa y frialdad. Yo lo atribuía al cansancio, al estrés por la salud de su madre, que en efecto había estado enferma, o simplemente a una fase pasajera. Las parejas atraviesan momentos así, ¿no? Recuerdo claramente el miércoles que todo se rompió. Era una tarde como cualquier otra. Estaba cocinando una pasta rápida mientras ella jugaba en la alfombra con sus muñecas. Brock había salido a comprar materiales para un proyecto. Yo estaba tarareando una canción que sonaba en la radio, concentrado en que no se me pasara la salsa, cuando ella soltó lo siguiente con la voz más dulce del mundo. «Papi, ¿tú no quieres venir con nosotros al parque secreto?» Me reí sin pensarlo mucho. «¿Qué parque secreto, mi amor?» Ella, con su típica sonrisa de «sé algo que tú no sabes», dijo. «Ese al que vamos con el amigo de mamá. El que me compró el helado rosa y me enseñó a decir gracias en otro idioma». Me detuve por completo. ¿Un amigo de mamá? Sí, uno con barba graciosa. Mamá dice que es nuestro secreto. Que tú te pondrías celoso si lo supieras.
Quise decir algo. Cualquier cosa. Pero las palabras se evaporaron. Solo sentí un calor que me subía por el pecho, una mezcla de incredulidad, miedo y algo que se parecía mucho a traición. No podía gritar. No podía mostrar nada frente a ella. Así que simplemente dije, ah, ¿y hace cuánto que van a ese parque? Ella alzó los hombros. No sé. Desde que mamá se enoja contigo por las noches. Esa noche, cuando Brock regresó, le pregunté cómo había ido su búsqueda de materiales. Me dijo que no encontró lo que quería. Me besó en la mejilla, y fue al cuarto a cambiarse. Observé cada movimiento, cada expresión, buscando una señal clara. Pero su actuación era impecable. Como si nada estuviera mal. Como si no estuviera viviendo dos vidas. Me fui a dormir con el corazón hecho un nudo. No dormí. Estuve toda la noche revisando en mi cabeza cada momento del último año. Cada salida, cada llamada que cortaba cuando entraba a la habitación, cada sonrisa forzada. Y entendí que había demasiadas piezas sueltas. Solo que ahora, con lo que dijo ella, empezaban a encajar. Los días siguientes me dediqué a observar. No dije nada. No la enfrenté. En su lugar, busqué pistas. Revisé el historial del iPad de mi hija, que sincronizaba ubicaciones con el teléfono de Brock. Vi registros en lugares que no reconocía. Un parque en Durham. Una heladería pequeña cerca de una zona residencial. Horarios que coincidían con sus supuestas clases de yoga. Revisé su galería. Fotos borradas recientemente. Pero en los metadatos quedaban huellas. Una de ellas, tomada frente a una fuente, mostraba su mano entrelazada con otra masculina. Solo se veía la parte del brazo, una camisa de cuadros, y una pulsera negra. Nada más. Pero fue suficiente. Aún no la confronté. No podía. Algo me decía que esto iba más allá de una aventura casual. Y por dentro, algo más me decía que cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. Lo que no sabía, era que la traición sería más profunda de lo que imaginaba. Actualización 1. Han pasado ya algunos días desde que escribí la introducción. Pensé que escribir todo lo que sentía me ayudaría a ordenar mis pensamientos, pero la verdad es que desde entonces todo ha empeorado. Me cuesta dormir. Como poco. Sonrío por compromiso. En la casa se respira una tensión que no se puede cortar ni con cuchillos de acero. Pero necesito contar esto. Necesito sacarlo de mi pecho antes de que me envenene. Porque ya no se trata solo de una traición matrimonial. Se trata de una herida profunda que toca todas las fibras de mi historia, de mis relaciones, incluso de mi infancia. Voy a explicar por qué. Después de aquella conversación con ella, esa frase inocente que cambió mi mundo, me sumergí en un modo de observación que nunca había conocido. Me convertí en un extraño en mi propia casa. La miraba a ella, a Brock, como si fuera otra persona. Como si su piel, su voz, su forma de moverse ya no me pertenecieran. Y sin embargo, convivíamos. Compartíamos el mismo espacio, cruzábamos palabras, rutinas. Todo en piloto automático. Lo que me dolía no era solo imaginarla con otro. Era pensar que mi hija había sido parte de eso. Que la persona que se supone debía protegerla del caos había sido la que la empujó a él. Esa noche revisé, una vez más, el iPad de ella. Tenía un presentimiento. Y fue ahí donde vi la palabra que me desató un escalofrío. Cameron's Home. Había sido guardado así en el historial de ubicaciones frecuentes. No me hizo falta verificar nada más. Cameron Wilkes. El nombre me sonó como un puñetazo en la boca del estómago. Cameron no era un extraño. Fue mi amigo durante la universidad. Jugábamos en el mismo equipo de fútbol intramural, compartimos cervezas, trabajos de grupo, incluso viajes de fin de semana. Era uno de esos amigos que no son íntimos, pero que tienen una presencia constante en una etapa importante de tu vida. Y lo más importante, yo le presenté a Brock. Fue en mi cumpleaños 25. Hicimos una cena en casa, invitamos a gente de mi trabajo, a viejos compañeros, entre ellos Cameron. Lo recuerdo claramente, Brock y él conversaron un rato en la cocina mientras yo me encargaba de la parrilla. En ese entonces, él estaba comprometido con una chica llamada Dana. Después de eso, se mudó a otra ciudad. Eventualmente perdimos contacto. O eso pensé. Cuando vi su nombre en el historial de ubicaciones, algo se rompió dentro de mí. No solo por el engaño físico, sino por la intimidad emocional. El saber que mi esposa había cruzado esa línea con alguien que conocía, con alguien que había sido parte de mi vida.
La traición tenía otra dimensión. Ya no era solo suya. Era de los dos. Guardé esa información un par de días. Observé. Planeé. Me pregunté si valía la pena confrontarla o si debía simplemente reunir pruebas y llevar todo a un abogado. Pero no podía. No aún. Necesitaba entender el alcance de lo que estaba pasando. Y una noche, después de que Ella se quedó dormida viendo Frozen, lo hice. La esperé en la cocina. Estaba sentada con el teléfono, enviando mensajes. Cuando me escuchó, intentó esconderlo bajo la mesa. Fingí que no lo vi. Me acerqué, tomé una taza de agua, y le solté. ¿Quién es Cameron para ti? No gritaba. No temblaba. Mi voz era baja, casi neutra, pero con una firmeza que hizo que se le cayera el alma al suelo. Su rostro se quedó pálido, como si se le hubieran acabado los colores. ¿Perdón? Dijo, fingiendo confusión. Cameron Wilkes. ¿Desde cuándo están viéndose? Hubo un silencio incómodo. De esos que no duran mucho en tiempo real, pero que en tu cabeza duran una eternidad. Finalmente, dejó la taza y me miró fijamente. Y fue como si todo el aire saliera de la habitación. No fue planeado, susurró. Te juro que no lo busqué. No fue como lo estás imaginando. Entonces explícame cómo debo imaginarlo, le dije, con una frialdad que no sabía que tenía. Ella se quedó quieta, como si calibrara cuanto podía decir sin condenarse más. Nos vimos por casualidad hace casi un año. En una conferencia de diseño en Charlotte. Me reconoció, me saludó, y hablamos un rato. Fue agradable. Me sentí vista. Me sentí escuchada. Y, eso no pasaba contigo desde hacía mucho. La excusa. El clásico me sentía sola y me sentí parte de un cliché. ¿Y eso justifica que metas a nuestra hija en medio? Nunca fue mi intención. Gritó, de pronto. Solo lo vio una o dos veces. Le cayó bien. Él le trajo una muñeca, pensaba que no era grave. Que tú nunca te enterarías. ¿Y tú crees que una niña de 6 años entiende de secretos? ¿Qué puede cargar con el peso de una mentira sin saberlo? Se quebró. Lloró. Se sentó en el suelo como si sus piernas ya no la sostuvieran. Me pidió perdón. Dijo que se había ido de las manos. Que al principio era solo una amistad. Que después no supo cómo frenar. Que Cameron la hacía sentir viva. Pero yo solo pensaba en una cosa, Ella compartió tiempo con él. Mi hija. Jugó con él. Recibió regalos de él. Y lo peor de todo, lo consideraba parte de su mundo con mamá. Como si fuera normal. Como si yo fuera el que estaba afuera. Le pedí a Brock que durmiera en el cuarto de invitados. No podía tenerla cerca. Me asfixiaba su presencia. Esa noche, mientras intentaba dormir en la sala, Ella se levantó y vino a verme. ¿Por qué mamá llora? Me preguntó con voz bajita, frotándose los ojos. No supe qué decir. La tomé en brazos, la acurruqué conmigo en el sofá, y le dije que a veces los adultos se equivocan. Que no era su culpa. Que siempre iba a estar para ella. Lo que no le dije es que ese fue el momento exacto en que decidí protegerla a toda costa. Que lo que viniera después no sería por venganza, sino por su bienestar. Y es que todavía había piezas sueltas. Aún quedaban cosas que Brock no me había contado. Y yo estaba dispuesto a descubrir hasta el último rincón de su mentira. Actualización 2. Después de aquella noche en la que Brock rompió en llanto y aceptó lo que ya era evidente, todo en la casa cambió. No fue una transformación escandalosa ni repentina, sino un cambio lento, casi imperceptible, como cuando algo empieza a pudrirse desde adentro sin que el exterior lo refleje de inmediato. La convivencia se volvió tensa, medida al milímetro. Yo seguía durmiendo en la sala. Brock en el cuarto de invitados. Las conversaciones eran exclusivamente sobre Ella, horarios, escuela, meriendas, ropa limpia. No había espacio para nada más. Nada emocional o humano. Y, sin embargo, mi cabeza no dejaba de trabajar. Lo que me carcomía no era solo el engaño actual. Era una voz persistente en mi mente que me decía, esto no fue un accidente. No fue una casualidad. Fue algo que se gestó mucho antes de que tú siquiera lo notaras. Así que hice lo que muchos harían en mi lugar. Investigué. Revisé correos antiguos. Busqué conversaciones viejas de Brock en su laptop cuando ella salió con él al supermercado. Encontré fotos olvidadas en carpetas secundarias, escondidas detrás de nombres como Inspiración Bodas o Mockups. Pero nada demasiado evidente.
hasta que decidí buscar más allá. Recordé algo que tal vez ella había olvidado, su viejo blog personal, uno que mantenía durante la universidad. No lo había tocado en años, pero aún existía, escondido en la red como un fantasma de otra época. Lo encontré. Y me encontré con algo más. Una entrada titulada, El chico de la mirada triste y la risa fácil. El texto estaba fechado un año antes de que Brock y yo comenzáramos a salir oficialmente. Era un relato semipoético, de esos que parecen ficción, pero que transpiran realidad en cada línea. Hablaba de un chico con quien compartía charlas en los pasillos, cafés robados entre clases, y momentos que no se atrevían a definir. Describía cómo se atraían, cómo se evitaban, cómo se buscaban sin quererlo. Y en una parte, hablaba de una noche en la que se besaron fuera del aula de Bellas Artes, bajo la lluvia. Describía su risa, su voz, su pulsera negra. Era Cameron. No había nombres, pero era evidente. Lo supe por cómo hablaba de sus ojos grises, por la fecha, por los lugares. Incluso mencionaba que él estaba comprometido con una chica de letras y que eso los hacía imposibles. Lo que me destrozó no fue solo leerlo, sino saber que cuando nos conocimos, él ya había existido en su vida. No como un amigo lejano, no como un conocido, sino como alguien que le había movido el piso antes que yo. Y ahora, todos estos años después, había vuelto. Ya no era solo una aventura de infidelidad. Era un reencuentro de algo no cerrado. De algo que quizás nunca desapareció del todo. ¿Y yo, qué fui entonces? ¿Un reemplazo cómodo? ¿Una pausa? Decidí enfrentarla. Esperé a que ella se durmiera y fui directo al grano. Le mostré el post. Le leí en voz alta algunas líneas. Vi cómo su cara cambiaba de color. Primero blanco, después rojo. Después una mezcla dolorosa de vergüenza y resignación. ¿Cuánto tiempo llevas deseándolo? Le pregunté sin levantar la voz. ¿Desde antes de casarnos? No me respondió de inmediato. Kevin, eso fue hace más de una década. No significa que. ¿Y entonces por qué volviste a él? ¿Por qué fue a él a quien buscaste cuando sentiste que algo faltaba? Ella no sabía cómo defenderse. Lo intentó pero fracasó. No lo busqué, él apareció. Fue casualidad. No existen las casualidades así, Brock. No con personas con las que tienes cuentas emocionales pendientes. Tú elegiste abrir esa puerta. La abriste y lo dejaste entrar, con nuestra hija incluida. La vi desmoronarse otra vez. Esta vez no lloró. No gritó. Solo se encogió sobre sí misma como alguien que ya aceptó la culpa. No sé por qué lo hice, murmuró. Tal vez porque contigo, me siento invisible desde hace tiempo. Y con él, no sé. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Esa frase me dolió más que cualquier otra. Porque no era solo una confesión de nostalgia, era una confirmación, ella nunca lo había superado. Y yo fui el hombre con quien formó una familia. El que estuvo en el parto. El que se desveló cuando ella tuvo fiebre. El que trabajó jornadas dobles para pagar el jardín infantil. Pero no era él. Nunca fui él. En ese momento entendí que no había marcha atrás. No era solo una aventura. Era una elección. Un regreso. Y ahora, el precio lo estábamos pagando todos. Lo que vino después fue el principio de la descomposición real. Empezó a hablar despacio, de no involucrar a los abogados aún, de proteger a Ella de un escándalo. Pero yo ya había tomado mi decisión. Y cuando Ella, unos días después, me preguntó con voz pequeña si íbamos a vivir todos en casas separadas como su amiguito Max, supe que ya era hora de dejar de maquillar la verdad. Era hora de enfrentar lo que se venía. Y lo que se venía iba a ser sucio. Porque en los días siguientes descubrí que Brock no solo se reencontró con Cameron, había empezado a construir algo más con él. Algo que incluía a mi hija. Actualización 3. Lo más devastador de una traición no es el momento en que la descubres. No es la confesión entre lágrimas, ni la imagen mental que te tortura por las noches. Es lo que viene después. El eco. El goteo constante de nuevas verdades que desgarran lo poco que queda entero. Yo ya sabía que Brock había sido infiel. Que había cruzado líneas emocionales y físicas. Que había metido a nuestra hija en medio. Y que el hombre con quien lo hizo no era un desconocido, sino alguien de mi pasado, alguien a quien yo mismo había traído a nuestras vidas. Creí que ese era el fondo. Me equivoqué. Todo estalló un viernes, a 3 semanas del descubrimiento.
Había ido a buscar a Ella a la escuela. Normalmente lo hacía Brock, pero esa tarde yo salí temprano. Ella se me abalanzó, como siempre, con su mochila rebotando en la espalda y los dibujos mal enrollados en la mano. Hoy hice un castillo de papel, me dijo, emocionada. Le sonreí. Su alegría era un oasis en medio del infierno que vivíamos. Ya en el carro, mientras escuchábamos su playlist de Disney, me dijo algo que me congeló. ¿Y cuándo vamos a vivir con Cameron? Tuve que frenar el auto de golpe en un semáforo. ¿Cómo dices? Ella me miró, confundida, como si no entendiera por qué yo reaccionaba así. Mamá dijo que a veces los papás y las mamás viven en casas diferentes, pero que yo puedo quedarme a dormir con ella y Cameron también. Que él me puede llevar al parque cuando tú estás ocupado. Un zumbido se apoderó de mis oídos. No recuerdo cómo llegamos a casa. Solo recuerdo bajarla del auto, hacerle su merienda, y ponerle una película mientras mi cabeza hervía. Esa noche esperé a que Brock volviera de una reunión con una clienta. Cuando entró, la confronté en la cocina. Sin filtros. ¿Estás planeando mudarte con Cameron? No lo negó, ni siquiera lo intentó. Solo me miró con una mezcla de vergüenza y obstinación. No estoy planeando mudarme ahora mismo. Pero él tiene una casa más grande, y si tú y yo no vamos a poder reconstruir esto, tengo que pensar en lo mejor para ella también. Me reí. Una risa amarga, seca. ¿Tú crees que llevártela a vivir con tu amante es lo mejor para ella? No es mi amante, Kevin. No más. Es alguien que está presente, que quiere a ella, que me apoya. ¿Presente? ¿Presente cómo? ¿Presentándose como figura paterna mientras aún estoy aquí, viviendo con ustedes? ¿Quién carajos te crees? Brock explotó. Tú no entiendes. Tú estuviste ausente durante años. ¿O crees que estar físicamente en la casa es suficiente? ¿Cuántas veces me escuchaste? ¿Cuántas veces viste que me estaba apagando? ¿Y tu respuesta fue esto? ¿Reescribirle la vida a nuestra hija mientras aún tiene 6 años? ¿Mientras aún cree en princesas y en cuentos donde los papás no desaparecen? Ella se quebró. Lloró. Pero ya no me movía. Lo que vino después fue aún más repugnante. Me dijo que ya había hablado con un abogado. Que si yo no accedía a compartir la custodia de forma amistosa, pensaba solicitar la custodia primaria, porque la estabilidad emocional de Ella era su prioridad y que el juez vería a un hombre que trabaja 12 horas y vive resentido versus una madre con flexibilidad de tiempo y una pareja que la apoya. Se estaba preparando para pelear. Para arrebatarme a mi hija. Y usaba a Cameron como parte del argumento. Como referente masculino, como alguien que podía suplir mi rol, como si yo fuera un accesorio reemplazable. Esa noche no dormí. Me senté en el piso del cuarto de Ella, viéndola dormir, con el corazón hecho pedazos. Su respiración tranquila, su manita agarrando su osito de peluche. Y yo pensando que tal vez, dentro de unas semanas, esa misma niña estaría durmiendo en una cama diferente, en una casa donde su madre y el hombre que destrozó nuestra familia le contarían un cuento antes de dormir. No pienso permitirlo. Solicité un abogado al lunes siguiente. Ya no había espacio para la cordialidad. Para las conversaciones suaves. Este era un campo de batalla, y mi hija estaba en el medio. Documenté todo. Conversaciones, localizaciones, registros de las veces que Cameron estuvo cerca de Ella sin mi conocimiento o consentimiento. Consulté con una terapeuta infantil para documentar el impacto que esto podía tener en Ella, y empecé el proceso para solicitar la custodia compartida con domicilio principal conmigo. Y aún me preparaba para lo peor, porque conocía a Brock lo suficiente como para saber que, si se sentía acorralada, mentiría. Mentiría sobre mi carácter. Sobre nuestras peleas. Sobre mi supuesta ausencia emocional. Ya había empezado a construir esa narrativa, desde el momento en que justificó su traición diciendo que se sentía sola. Pero yo también tenía mi verdad. Mi historia. La que estoy escribiendo aquí. Y no pienso ceder. No pienso permitir que mi hija crezca confundida, creyendo que su padre fue simplemente reemplazado por el tipo con la barba graciosa que la lleva al parque. Porque el verdadero daño no lo hizo la infidelidad. Lo hizo el intento de borrar todo lo que soy como padre. Y eso, no lo voy a dejar pasar. Actualización 4. Cuando Brock finalmente se mudó con Cameron, lo hizo de un día para otro. No hubo despedidas ni acuerdos bien definidos. Un viernes por la tarde, Ella regresó de casa de su madre hablando de su nuevo cuarto y de cómo el perrito de Cameron duerme cerquita de su cama. Fue la confirmación de algo que ya sospechaba,
pero que Brock nunca se dignó a comunicar de forma clara. Ya estaban conviviendo. No me consultó. No me avisó. Simplemente decidió que su nueva vida comenzaba, y Ela sería parte de ella, como si fuera una mochila más que se acomoda al nuevo itinerario. Esa noche, mientras mi hija dormía abrazada a su osito de peluche, revisé mi calendario de trabajo y supe que tenía que tomar decisiones reales. No podía seguir funcionando como hasta ahora. No si quería protegerla, guiarla, ser una figura constante en medio de tanto cambio. Hablé con mi jefe el lunes siguiente. Le conté, con la mayor serenidad que pude, lo que estaba pasando. Que estaba en medio de un proceso de custodia. Que necesitaba ajustar mis horarios para poder llevar y recoger a Ela, estar presente en sus actividades escolares, acompañarla emocionalmente. Que no podía seguir trabajando hasta las 7 de la noche mientras mi hija comenzaba a vivir en un entorno emocionalmente inestable. Mi jefe, sorprendentemente, fue comprensivo. Me ofreció trabajar medio tiempo remoto los lunes y viernes. Acordamos que tomaría mi almuerzo más temprano para poder recogerla a tiempo los días intermedios. A cambio, reorganizaría mis entregas y asumiría menos rutas supervisadas. Acepté sin dudarlo. El sacrificio valía la pena. Porque lo que estaba en juego no era una bonificación, era la salud emocional de mi hija. Durante esas semanas, ajusté mi vida como nunca antes, despertarme más temprano, preparar su desayuno, revisar la tarea en la tarde, llevarla a terapia infantil una vez por semana los jueves, y dormir menos para poder cumplir con mis reportes de trabajo después de que ella se durmiera. No fue fácil. Pero no me arrepiento. Porque empecé a ver los frutos. Ela, aunque aún confundida, empezó a estabilizarse. En casa volvió a reír con espontaneidad. Me pedía que leyéramos cuentos inventados. Quería ayudarme a cocinar. Dibujaba más. Jugaba con los perros del vecino. Me abrazaba por las noches y decía, me gusta cuando estás conmigo todo el día, papi. Pero esa burbuja se rompía cada vez que volvía de casa de su madre. Volvía más callada. A veces con ojeras. Me hablaba de las nuevas reglas. De cómo tenía que pedir permiso hasta para ver televisión. De cómo Cameron le decía que papi también tiene una vida nueva por construir y que los cambios son buenos, aunque de miedo. Comentarios disfrazados de ternura que en realidad estaban envenenando su percepción. Un día, sin rodeos, me soltó. ¿Es verdad que tú también vas a tener otra familia? No, mi amor, le dije, arrodillado frente a ella, mirándola a los ojos. Yo ya tengo una familia. Y eres tú. Me abrazó fuerte. No dijo nada más. Pero se quedó en mis brazos más de lo habitual. Como si quisiera asegurarse de que no me iría tan bien. Empecé a documentar cada detalle. Anotaba todo lo que ella contaba cuando volvía de casa de Brock, las rutinas, los cambios de comportamiento, las frases que repetía. Consulté con su terapeuta, quien coincidió conmigo en algo importante. Ella estaba siendo sometida a una adaptación forzada. La introducción de una figura adulta no familiar, con autoridad en el hogar, sin un proceso paulatino, podía generar en ella sentimientos de ansiedad, inseguridad y confusión. La terapeuta redactó un informe. Uno claro, profesional, con términos como sobrecarga emocional, disonancia parental, ruptura estructural. Lo enviamos al abogado. Era una pieza clave en nuestro caso. Al mismo tiempo, Brock se mostraba cada vez más ausente en los intercambios. A veces llegaba tarde a recogerla. O no respondía los mensajes hasta varias horas después. Se justificaba con problemas de tráfico o reuniones imprevistas con clientes. Pero la realidad era otra. Su prioridad ya no era Ela. Era su nueva vida. Y eso quedó claro una tarde, cuando Ela me dijo que se había dormido en el sofá de Cameron porque mamá estaba muy cansada y no escuchó cuando llamé. No pude más. Hablé con mi abogado esa misma noche y pedí formalmente el inicio del proceso para solicitar la custodia primaria. Presentamos la bitácora de incidentes, el informe psicológico, los testimonios de la escuela, y comenzamos a preparar todo para la audiencia definitiva. Brock recibió la notificación oficial 2 días después. Me llamó. No gritó. No suplicó. Solo dijo. No creí que llegarías tan lejos. Tú fuiste la que se fue tan lejos, Brock, le respondí. Yo solo estoy caminando detrás de nuestra hija, tratando de alcanzarla. Lo que venga ahora será definitivo. No busco destruir a nadie. Solo quiero lo que ella necesita. Y lo que necesita es un padre presente. Actualización 5, parte final.
La audiencia definitiva por la custodia se llevó a cabo un jueves a las 8:30 de la mañana, en la misma sala donde ya habíamos tenido nuestras audiencias previas. Pero esta vez, el aire era diferente. No era solo tensión. Era gravedad. Porque lo que se decidiría allí no era un horario de visitas o una pensión temporal. Era el hogar de Ela. Su centro emocional. Su lugar de referencia para crecer. Brock llegó acompañada de su abogada. Vestía formal, pero la forma en que miraba al suelo mientras esperaba para ingresar decía más que su ropa o su postura. Cameron no estaba. El juez ya había ordenado previamente que su presencia no era requerida ni bienvenida durante ninguna fase del proceso. Yo llegué solo, aunque mi abogado ya me esperaba dentro. Llevaba conmigo una carpeta con dibujos de Ela, notas de su maestra, un calendario de mis días laborales ajustados, y lo más importante, el informe psicológico completo, con la recomendación explícita de que la niña debía permanecer en un entorno emocionalmente estable, donde las figuras parentales fueran claras y consistentes. Brock presentó una contrapropuesta a última hora. Quería mantener la custodia compartida con días alternos y fines de semana divididos. Su argumento era que Ela ya se había adaptado a la casa nueva, que Cameron había sido una influencia positiva, y que cortar esa dinámica sería traumático. Pero teníamos evidencias de lo contrario. Durante la audiencia, el juez, una mujer seria, mirada incisiva, y voz serena pero firme, repasó los documentos de ambas partes. Escuchó a los abogados, pero también quiso hablar con nosotros directamente. Primero conmigo, luego con Brock. Finalmente, pidió una sesión breve con la terapeuta infantil, quien asistió como testigo experto. La sesión duró más de lo previsto. Casi 2 horas. 2 horas en las que sentí que me escaneaban el alma. Preguntas sobre mis horarios, sobre mi paciencia con Ela, sobre mi capacidad de proveer estabilidad. No era fácil. Pero tampoco fingí. Fui honesto. No soy perfecto, dije en un momento. He cometido errores. He trabajado de más, me he ausentado por necesidad. Pero desde que esto empezó, desde que entendí lo que estaba en juego, he cambiado todo lo que estaba a mi alcance. Y lo haría 1000 veces más si eso significa que mi hija tenga paz. Brock, por su parte, insistió en que nunca quiso alejarme. Que solo buscaba rehacer su vida sin privar a Ela de la suya. Pero no pude explicar por qué nunca me consultó la convivencia con Cameron, ni por qué su hija se sentía insegura o confundida en su nuevo entorno. Balbuceó. Lloró. Por momentos pareció sincera, por otros evasiva. El juez tomó una pausa antes de leer su decisión. Nadie respiraba. Y veredicto final fue: custodia compartida, pero con residencia principal con el padre. Brock tendría derecho a ver a Ela 3 fines de semana al mes, con pernoctas solo uno de ellos, durante los próximos 6 meses. Las visitas en días de semana serían supervisadas en un centro neutral, donde se evaluaría el bienestar emocional de Ela tras cada encuentro. Cameron no podría tener contacto alguno con la niña durante ese periodo de observación. La jueza lo dijo claramente. No se trata de castigar a la madre, ni de recompensar al padre. Se trata de garantizar que la menor crezca en un ambiente predecible, sano, donde su percepción del amor y de la familia no sea moldeada por cambios repentinos o nuevas figuras sin contexto. Brock se quedó sin palabras. Su abogada le susurraba cosas al oído, pero ella solo asentía, como si hubiera entendido por fin la magnitud de lo que había provocado. Yo salí del tribunal con el corazón latiendo como un tambor. No de euforia. De alivio. Era un paso. No el final. Pero era el paso que Ela necesitaba. En las semanas siguientes, la casa volvió a sentirse como hogar. Adapté la sala para que fuera un pequeño espacio de juegos. Moví mi escritorio a la cocina para poder trabajar desde ahí mientras Ela hacía sus tareas. Aprendí a peinarle trenzas sin quejarme. A preparar panqueques con formas de ositos. A responder preguntas difíciles con palabras que no distorsionaran la realidad, pero que tampoco le rompieran la inocencia. Volvimos a reír con las películas de Disney. A jugar a las adivinanzas en el auto camino al colegio. Empezó a invitar amigas de la escuela. Decoramos juntas su habitación con luces de colores. Su osito de peluche volvió a tener nombre, Looney. Y volvió a dormir de un tirón casi todas las noches. Brock cumplió con las primeras visitas, pero hubo incomodidad. Ella volvía un poco más callada, un poco más tensa. Al principio se notaba que trataba de no decir mucho. Pero poco a poco fue abriendo su corazón. Mamá se pone triste cuando no quiero quedarme allá, me dijo una noche. Pero me gusta más cuando todo es como antes.
Solo tú y yo. ¿Te sientes segura aquí? Sí. Aquí no hay secretos. Esas palabras me destruyeron, y me reconstruyeron. La terapeuta, en su siguiente informe, escribió que la niña mostraba avances notables, mayor estabilidad emocional, apego seguro con su figura principal, y una necesidad clara de mantener una rutina constante con su padre. Con el paso del tiempo, Brock dejó de forzar algunas cosas. Aceptó la nueva realidad. Supo que no iba a poder imponer su vida como madre si no se centraba primero en el bienestar de Ella como persona. Nunca me pidió perdón directamente. Pero en una reunión en el centro de visitas, cuando Ella estaba con la orientadora, se quedó conmigo unos minutos a solas y dijo: no sabía cuánto daño estaba haciendo, hasta que me lo dijeron con sus dibujos. Asentí. No dije nada más. Porque no necesitaba escuchar disculpas vacías. Lo que necesitaba ya lo tenía. A mi hija. Conmigo. En paz. Mi epílogo. Han pasado 9 meses desde la audiencia. Ella está creciendo. Tiene 7 ahora. Perdió un diente hace unas semanas y escribió una carta larguísima al hada de los dientes, pidiéndole paz en la casa y un esmalte de uñas mágico. Sigo trabajando medio tiempo remoto 2 días a la semana. Me ascendieron, irónicamente, por mi responsabilidad y compromiso. La vida se reorganizó. No es perfecta, pero es estable. Brock ha tomado más distancia. Cameron sigue con ella, pero ya no hay intentos de imponer su presencia. Las visitas están estructuradas, y poco a poco, ella ha encontrado un ritmo que la protege. No sé qué pasará dentro de 5 años, o cuando ella quiera hacer preguntas más directas. Pero cuando llegue ese día, estaré preparado. Porque si algo aprendí, es que ser padre no es solo estar presente, es construir memoria, refugio y verdad. Y eso no se reemplaza. Jamás. Si quieres seguir escuchando historias como esta, dale like, comenta y suscríbete.